Bienvenido a nuestro canal, su fuente diaria de las últimas actualizaciones militares. Si le apasiona mantenerse informado sobre asuntos de defensa mundial, está en el lugar adecuado. Hoy nos sumergimos en una cuestión crítica. ¿Por qué los países bálticos están dispuestos a desplegar tropas en Ucrania? ¿Y qué podría significar esto para la OTAN? Acompáñenos en el análisis de las razones de esta decisión, sus raíces históricas y su posible impacto en el panorama geopolítico europeo. Decisiones peligrosas frente a las amenazas rusas. Empecemos por profundizar en el anuncio del Báltico. En mayo de 2024, Yahoo News informó sobre la asistencia de varios miembros de los estados bálticos a la conferencia Lennart-Meri. Allí lanzaron su advertencia a los representantes de Alemania, afirmando que estaban preparados colectivamente para marchar hacia Ucrania. Esas amenazas, dice el medio, son el resultado de que las tres naciones están frustradas con el enfoque de Alemania sobre el uso de sus armas en la guerra de Ucrania. En concreto, no están contentos con que Alemania aún no haya permitido a Ucrania utilizar armas suministradas por Alemania en territorio ruso. Los países bálticos consideran tibia la respuesta alemana. Creen que servirá de poco para disuadir a Rusia si el presidente Vladimir Putin y sus tropas saben que pueden centrarse en Ucrania sin preocuparse por ataques en territorio ruso. Peor aún, abren la puerta a que Rusia gane terreno significativo en Ucrania, especialmente en la región oriental de Kharkiv. Si eso ocurre, esos avances representarían una gran amenaza tanto para los países bálticos como para Polonia. Prevenir con moderación. ¿Cómo está haciendo Alemania? Podría ser contraproducente. Según los bálticos, al fin y al cabo, podría llevar a que Rusia tomara finalmente Ucrania, dando quizá a Putin el trampolín que necesita para lanzar otras invasiones en el Báltico. Sin embargo, es importante señalar en este punto que ninguno de los países bálticos ha enviado tropas a Ucrania todavía. Puede que ni siquiera lo hagan. Militarny, un sitio web de noticias ucraniano centrado en la guerra y el ejército, sugiere que los países bálticos solo considerarían el despliegue si Rusia logra avances significativos en el frente debido a que Ucrania no cuenta con suficiente apoyo occidental. En otras palabras, los países bálticos se están centrando tanto en su defensa como en la de Ucrania. El éxito ruso en esta última podría significar malas noticias para la primera. Este no es ni mucho menos el único indicio de que los bálticos se están preparando para luchar. Otro informe de Militani, esta vez del 20 de mayo de 2024, señala que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha señalado que ya hay tropas de varios países en Ucrania. Esos soldados proporcionan entrenamiento a las fuerzas de Ucrania. Estonia aún no es uno de esos países, y Kallas afirma que tal acción requeriría la aprobación parlamentaria. Pero también dice que es un debate abierto y público. Pero creo que no deberíamos descartar nada ahora mismo. En otras palabras, el envío de tropas estonias a Ucrania es una posibilidad. También hay informes de que los países bálticos están reforzando sus defensas fronterizas. En marzo de 2024, The Conversation publicó un artículo sobre la decisión colectiva de los ministros de defensa de Letonia, Lituania y Estonia, de crear en enero una zona báltica de defensa común a lo largo de sus fronteras. Aunque no se dispone de todos los detalles de esta zona, se cree que contendrá varias estructuras defensivas físicas, incluidos búnkeres. Estonia tiene previsto iniciar la construcción de 600 de estos búnkeres en 2025. Además de colaborar con los demás países bálticos en el desarrollo de artillería de misiles, el país también ha duplicado el tamaño de su fuerza de defensa territorial hasta los 20,000 efectivos. Letonia también está duplicando el tamaño de sus fuerzas armadas hasta alcanzar los 61,000 efectivos en 2032 y ha reintroducido el servicio militar obligatorio en 2023. En cuanto a Lituania, The Conversation afirma que ha llegado a un acuerdo que le permite instalar una brigada permanente de 4,800 soldados en la frontera que comparte con Rusia para 2027. En resumen, los países bálticos se preparan para la guerra. Implicación de la OTAN. Ahí es donde la OTAN podría entrar en juego. Estonia, Letonia y Lituania son miembros de la OTAN desde marzo de 2004.
Esa pertenencia les da derecho a la defensa colectiva como parte del artículo 5 de la Carta de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos. Como tal, todos los demás países de la OTAN están obligados a acudir en defensa de cualquiera de las naciones bálticas si Rusia las ataca. Defensa es la palabra clave aquí. Si los países bálticos deciden entrar en Ucrania por voluntad propia, ¿consideraría el resto de la OTAN que cualquier ataque ruso derivado de esa decisión es motivo para luchar junto a los bálticos? Después de todo, Rusia argumentaría que los países bálticos provocaron los ataques al unirse a Ucrania en el campo de batalla, lo que significa que ellos son los agresores. Otros miembros de la OTAN podrían argumentar que el artículo 5 no se aplica en esta situación porque no estarían defendiendo a los países bálticos de Rusia. Se estarían uniendo a ella en un ataque contra la Federación Rusa. Sin embargo, los países bálticos representan una importante zona tampón entre Rusia y el resto de Europa. La OTAN no puede permitir que Rusia tome esos tres estados. Eso daría a Rusia más control sobre el mar Báltico, así como importantes posiciones estratégicas que podría utilizar para intimidar o atacar a Suecia, Finlandia, Polonia y otras naciones cercanas. Tal vez los miembros de la OTAN se encuentren en una situación límite. O bien consideran que una respuesta rusa a las naciones bálticas es suficiente para activar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, lo que significa que también se involucran en la guerra de Ucrania. O bien se sientan a esperar, permitiendo potencialmente una situación en la que Rusia gane más territorio y se convierta en una amenaza aún mayor para el resto de Europa. Esa puede ser la cuestión desde la perspectiva báltica. En lugar de esperar a que la OTAN actúe, lo que los tres coinciden en que es una invitación a Rusia a continuar su agresión, tomarán la situación en sus propias manos. Al hacerlo, obligarán a sus aliados de la OTAN a tomar una decisión: luchar con nosotros o arriesgarse a perdernos a manos de la Federación Rusa. Es un juego peligroso, aunque los tres parecen dispuestos a jugar. La cuestión es simple: ¿por qué los estados bálticos están tan ferozmente en contra de Rusia? ¿Por qué? ¿Por qué Lituania, Letonia y Estonia, tres países que combinados probablemente no puedan derrotar al ejército ruso, están tan dispuestos a arriesgarse a provocar la ira de Putin enviando sus tropas a Ucrania? Hay varias respuestas a esta pregunta, una de las cuales ya se ha debatido. Los países bálticos creen que gran parte de la respuesta occidental a la crisis ucraniana ha sido decepcionante. Argumentan que nadie parece tomarse en serio la verdadera amenaza que supone Rusia, tal y como ellos la ven, y que Rusia puede ser su próximo objetivo si tiene éxito en Ucrania. Es mejor adelantarse al problema luchando en Ucrania que esperar a que Ucrania caiga y reaccionar a lo que haga Rusia a continuación. En cuanto a por qué las tres naciones creen que son objetivos potenciales de Putin, las tres verán paralelismos históricos entre ellas y Ucrania. Después de todo, al igual que Ucrania, cayeron bajo el dominio soviético tras la Segunda Guerra Mundial. Para Letonia, eso supuso la pérdida total de su democracia independiente. Aunque el territorio había pasado la mayor parte de su historia gobernado por otros países, la Revolución Rusa de 1917 abrió la puerta para que Letonia declarara su independencia de Rusia en 1918. 2 años más tarde, tras los enfrentamientos con Rusia y Alemania, la incipiente Unión Soviética reconoció a Letonia como país independiente. Esa independencia existió bajo una estructura democrática hasta 1934, cuando el presidente Kalarasulmanis estableció un gobierno autocrático. En 1939, Letonia se integró en la Unión Soviética y se vio obligada a entregar sus bases militares al Ejército Rojo antes de ser ocupada totalmente por Rusia en 1940, aunque los soviéticos contribuyeron en gran medida a derrotar a los nazis que se apoderaron de Letonia entre 1941 y 1944. Esa ayuda tuvo un coste enorme. Letonia pasó a formar parte oficialmente de la Unión Soviética después de la guerra, y Rusia colectivizó sus granjas en 1949 e integró su economía en la de la Unión Soviética. El Museo Nacional de Historia de Letonia señala que esta ocupación temprana, en particular los años bajo el régimen de Joseph Stalin, hasta 1953,
estuvo marcada por detenciones, encarcelamientos y deportaciones. Solo el primer año de ocupación soviética trajo consigo la deportación de unos 35.000 letones nativos, la mayoría de la intelectualidad del país, a los que siguieron muchos miles más en años posteriores. La exclusión de la educación, la exposición constante a la propaganda soviética y el intento de la Unión Soviética de inculcar en Letonia su concepto de economía planificada fueron las señas de identidad de esta época de la historia del país. Sin embargo, una gran parte de la población añoraba los días anteriores a la llegada de Rusia, los aproximadamente 20 años en los que fue independiente. Cuando la Unión Soviética estaba al borde del colapso, Letonia logró obtener de nuevo su independencia. El 21 de agosto de 1991, el país se convirtió en un estado independiente. Su pueblo no tiene intención de permitir que la Rusia actual vuelva al dominio soviético. Estonia y Lituania tienen historias similares. En el caso de Estonia, la anexión por la Unión Soviética se produjo el 6 de agosto de 1940. Miles de personas intentaron resistir y la Universidad de Arkansas Central afirma que 1.750 estonios murieron como consecuencia de la resistencia del país. Trágicamente, otros 7.450 fallecieron entre agosto de 1940 y septiembre de 1944. Al igual que en Letonia, el régimen soviético inició deportaciones masivas incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, que culminaron con el envío de 200 estonios a campos de trabajo siberianos. Otros 35.000 estonios fueron reclutados por el ejército soviético entre julio y agosto de 1941. Al igual que Letonia, Estonia cayó bajo el régimen nazi a mediados de la Segunda Guerra Mundial y, como en el caso de Letonia, la Unión Soviética combatió con éxito a los nazis. Pero ese periodo de lucha provocó la huida de 70.000 estonios a Suecia y Alemania, además de otros 250.000 desplazamientos y 39.000 muertes. Tras la guerra, Estonia pasó a formar parte de la Unión Soviética. Los primeros años de gobierno soviético causaron aún más devastación a la población de la nación. En 2 días de marzo de 1949, los soviéticos deportaron a unos 20.700 estonios a campos de trabajo siberianos, de los cuales 3.750 fallecieron durante el viaje. Bajo el régimen de Stalin, se produjeron más encarcelamientos. Entre 1940 y 4 y 1951 fueron arrestados 30.000 estonios por motivos políticos. Algunos estonios intentaron resistir. Un colectivo autodenominado Hermanos del Bosque, con 15.000 miembros, organizó una insurrección en 1944. Fue en vano. Estonia, como Letonia, cayó bajo el yugo soviético. Estonia fue un poco más rápida que Letonia en deshacerse de la Unión Soviética. En septiembre de 1988, unos 250.000 estonios participaron en manifestaciones a favor de la independencia. 2 años después, el Consejo Supremo Estonio hizo un llamamiento a la independencia. La declaración oficial tuvo lugar el 20 de agosto de 1991, justo un día antes de la independencia de Letonia. Luego está Lituania. En muchos aspectos, la historia de Lituania se asemeja a la de Estonia y Letonia. Lituania había disfrutado de unos 20 años de independencia del dominio ruso antes de junio de 1940. Cuando la Unión Soviética invadió el país. Esto obligó a Lituania a cortar todos sus lazos políticos. Lituania también estaba sujeta a un protocolo secreto dentro del Pacto de No Agresión Germano-Soviético de 1939. En él se establecía que cualquier arreglo territorial de la región del Báltico supondría que la frontera norte del país representaría el fin de la influencia soviética y el comienzo del territorio nazi. Al igual que en Letonia y Estonia, en los 2 primeros años de ocupación soviética se produjeron deportaciones masivas. Alrededor de 35.000 lituanos nativos fueron obligados a abandonar el país antes de que Alemania lanzara su propio ataque. Una vez más, la historia es similar a la de los demás países bálticos.
Varios años de ocupación nazi antes de que la Unión Soviética recuperara el control. Entre mediados de los años 40 y principios de los 50, existió una resistencia guerrillera en el país, con cerca de 40.000 efectivos. Estas fuerzas intentaron combatir la rusificación de Lituania y la represión que conllevaba. Fracasaron. Y las amplias deportaciones rusas cortaron enormes franjas de la resistencia, hasta que Lituania se vio obligada a acatar los sistemas soviéticos que se le imponían. Según la Enciclopedia Británica, solo entre 1947 y 1949 fueron deportados 220.000 lituanos. Muchos serían enviados a campos de trabajo en Siberia y otros lugares de la Unión Soviética. La Unión Soviética impuso la colectivización de la agricultura como había hecho en Letonia, pero existió una resistencia clandestina. Por ejemplo, Lituania produjo más samizdat o publicaciones no sancionadas que cualquier otro país de la Unión Soviética en la década de 1970. Al igual que sus vecinos bálticos, existía el deseo de independencia. Ese deseo se hizo realidad en 1990, cuando las elecciones en Lituania dieron como resultado un legislador que declaró la independencia del país. Los soviéticos intentaron derrocar al gobierno recién independizado en enero de 1991. Ese intento de golpe fracasó, como vimos con Estonia y Letonia. Lituania consiguió la plena independencia en agosto de 1991. Comprender esta historia es clave para reconocer la posición báltica. Los tres países han vivido bajo la represión rusa, han luchado duro por su independencia y saben que probablemente serán los próximos objetivos si Putin triunfa en Ucrania. Después de todo, como Putin dejó claro durante su entrevista de febrero de 2024 con Tucker Carlson, la devolución de territorio a Rusia es una de las principales motivaciones detrás de sus acciones en Ucrania. Ve a Ucrania como parte de Rusia basándose en el contexto histórico. Es probable que vea a los países bálticos de la misma manera. Todos formaron parte de la Unión Soviética entre las décadas de 1940 y 1990, y todos cayeron bajo control ruso antes de la revolución de 1917. Las naciones bálticas también han tenido que ver cómo Rusia se volvía cada vez más agresiva en las dos últimas décadas. Aunque la operación militar especial en Ucrania es el ejemplo más evidente de esta agresión, no ignoran la anexión rusa de Crimea en 2014. Luego está la guerra ruso-georgiana de 2008, que terminó en apenas unos días, pero marcó la primera guerra que Europa vio en el siglo XXI. Al igual que los países bálticos, Georgia formaba parte de la Unión Soviética. Peor aún, la respuesta de la comunidad internacional a la invasión rusa del país fue sorprendentemente silenciosa. Una señal temprana para los países bálticos de que sus aliados no se estaban tomando en serio la agresión de Putin. Creen que no pueden permitirse que el resto de Europa cometa el mismo error. Y estas no son las únicas razones por las que los países bálticos están considerando entrar en Ucrania. Putin también ha amenazado directamente a los tres. El 22 de mayo de 2024, pocos días antes de que las naciones bálticas discutieran el envío de tropas a Ucrania en la conferencia Lenat Meri, Político informó sobre un proyecto de decreto ruso. Suecia y Finlandia se unen a la OTAN, nuevo peligro para los países bálticos. Aunque ese decreto ya está borrado, mostraba una propuesta rusa para redibujar sus fronteras dentro del mar Báltico. En esencia, la propuesta supondría que Rusia tomaría el control de territorio marítimo actualmente supervisado por Finlandia y Lituania, y esta última se apresuró a responder que el proyecto representaba poco más que una amenaza. Como declaró a Político el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, las acciones de Rusia se consideran provocaciones deliberadas, selectivas y escalofriantes para intimidar a los países vecinos y a sus sociedades. Es una prueba más de que la política agresiva y revisionista de Rusia es una amenaza para la seguridad de los países vecinos y de Europa en su conjunto. Tal vez esta afirmación podría calificarse más acertadamente como otra llamada de atención de los países bálticos a Europa. Por último, hay que tener en cuenta la decisión de Suecia y Finlandia de ingresar en la OTAN. Aunque sin duda es una buena noticia para la OTAN como colectivo, y para los países bálticos en cuanto a su preocupación por Rusia,
también ha traído más amenazas de Putin. Esto se debe a que Putin reconoce que el hecho de que Suecia y Finlandia formen parte de la OTAN abre el mar Báltico a las fuerzas de la OTAN. Malas noticias para Rusia, dado que considera el mar Báltico estratégicamente importante para su armada. Su exclave de Kaliningrado, por ejemplo, alberga el único puerto ruso del Báltico disponible todo el año. Una mayor presencia de la OTAN en esa región podría provocar la intervención del presidente ruso. La narrativa en torno a la adhesión de Suecia y Finlandia ha sugerido ciertamente que muchos miembros de la OTAN consideran su decisión como una victoria en la región del Báltico. Chatham House señala que algunos incluso han empezado a referirse al mar como un lago de la OTAN. Ahora el colectivo puede llevar a cabo más operaciones de adiestramiento y está en mejores condiciones para defenderse de la agresión rusa. Sin embargo, la decisión también abre la puerta a que Rusia responda y adopte una postura más agresiva contra los países bálticos. Si lo hace, estos países argumentan que la OTAN debe estar tan preparada como ellos para contraatacar. Todo esto nos lleva de nuevo a las declaraciones de los países bálticos sobre entrar en Ucrania con o sin la OTAN. Si siguen adelante, ¿qué pueden ofrecer a Kiev? Los tres han apoyado masivamente a Ucrania durante la guerra. Cada uno de ellos se encuentra entre los 5 primeros en términos de ayuda militar proporcionada como porcentaje del Producto Interior Bruto o PIB. Letonia ha aportado el 1,5% de su PIB, sumando las donaciones bilaterales y las realizadas a través de la Unión Europea, mientras que Estonia y Lituania han aportado el 1,8% cada una. También han liderado la institucionalización de la ayuda que prestan. Lituania, por ejemplo, se ha comprometido a ofrecer ayuda constante a Ucrania hasta 2026. Los países bálticos consideran estas contribuciones como un refuerzo de sus defensas. Todos ellos están también inmersos en campañas concertadas de desrusificación. Letonia ha aprobado una nueva ley que eliminará progresivamente la enseñanza en ruso de la educación pública para 2025. En julio de 2023, Lituania retiró el permiso de residencia a 135 rusos que vivían en el país, a los que consideraba amenazas para la seguridad. Estonia ha tomado medidas similares, además de prohibir a los rusos cruzar su frontera poco después de que comenzara la guerra de Ucrania. El mensaje de los tres es claro. No solo se oponen a la guerra, sino que están intentando activamente deshacerse de las influencias rusas que permanecen tras el colapso de la Unión Soviética. En cuanto a la ayuda militar directa que cada uno de ellos podría proporcionar, es importante señalar que ninguno de los estados bálticos se considera especialmente fuerte, sobre todo si se compara con Rusia. En las clasificaciones de Global Firepower para 2024 de 145 naciones militares, todos se encuentran en la mitad inferior de la lista. La posición de Estonia, 87 de 145, es la mejor que pueden reunir los países bálticos, pero eso no significa que no sean útiles en los combates. Empezando por Letonia, el último de los tres con un 99. El país cuenta con 65.750 militares, de los cuales 17.250 forman parte de su ejército activo. El resto constituyen sus reservas, junto con 12.500 que forman parte de grupos paramilitares. Desgraciadamente para Ucrania, Letonia no dispone de carros de combate, aunque mantiene un stock de 1.544 vehículos. También podría aportar 59 unidades de artillería autopropulsada a Ucrania, así como apoyarse en sus 6 buques de guerra antiminas para causar problemas en el mar Báltico. Tal vez se trate de una fuerza abrumadora, sobre todo si se tiene en cuenta contra quién luchará Letonia, pero ese pequeño ejército estará apuntalado por Lituania y Estonia. El GFP afirma que Lituania podría aportar más personal militar a Ucrania, ya que cuenta con 141.150 en total. Es cierto que solo 23.000 de esas personas forman parte de su ejército activo. Sin embargo, cuenta con 104.000 reservistas a los que podría recurrir, junto con 14.150 efectivos paramilitares, al igual que Letonia, carece de tanks, aunque puede aportar unos 1.300 vehículos al combate. Si a esto añadimos su artillería autopropulsada y su artillería remolcada,
21 y 54 unidades respectivamente. Tenemos una cantidad decente de equipos de guerra terrestre. Al igual que Letonia, la armada lituana es pequeña, con solo 11 unidades. Sin embargo, 4 de ellos son buques de guerra antiminas, lo que crea la posibilidad de que forme equipo con Letonia para hacer del mar Báltico un lugar más peligroso para los buques rusos. Lituania también podría aportar a la lucha un puñado de helicópteros y transportes fijos. Por último, está Estonia, el más poderoso de los tres según la clasificación de la GFP. Estonia cuenta con 96.500 militares, de los cuales 7.700 están en activo. Aporta 6 unidades de artillería de cohetes al conflicto, junto con 24 unidades de artillería autopropulsada. Además, podría añadir otros 1.409 vehículos a las fuerzas de Ucrania. Un puñado de helicópteros y transportes de ala fija también resultarían útiles. Al igual que la pequeña armada de Estonia, podría añadir otros 4 buques de guerra antiminas al mar Báltico. Estas estadísticas demuestran que ninguna de las naciones bálticas es una potencia, pero quizá no sea esa la cuestión. Los 3 estados sentirán un cierto parentesco con Ucrania, ya que todos ellos cayeron bajo el dominio soviético. También verán a Putin amenazándoles, y probablemente se consideren el próximo objetivo si Ucrania cae. Por esa razón, entrarían en el conflicto con motivación no solo para ayudar a Ucrania, sino también para defenderse. Podrían ampliar las líneas del frente de guerra para incluir sus fronteras, dispersando a las tropas rusas en el proceso, y utilizando sus armadas para obligar a Rusia a gastar recursos en el mar Báltico. Luego está la cuestión de la OTAN. ¿Serviría la entrada de los estados bálticos en Ucrania como señal a la OTAN, y en particular a los estados europeos de la organización, de qué tiene que implicarse? Tal vez sea eso lo que esperan los estados bálticos. Los 3 saben que sus ejércitos no son lo bastante poderosos como para causar grandes problemas a Rusia sin el apoyo de Occidente. Al entrar en Ucrania, pueden tratar de demostrar lo frágil que es la barrera báltica entre Rusia y Europa, obligando a la OTAN a responder para impedir que Rusia tome su territorio. Con esta audaz decisión, los estados bálticos no solo protegen su futuro, sino que también ponen a la OTAN ante una encrucijada histórica. El envío de tropas a Ucrania podría aumentar significativamente las tensiones en la región y poner a prueba el compromiso de los miembros de la OTAN de defender a sus aliados. ¿Se unirá Occidente tras los países bálticos para contrarrestar las amenazas? ¿O se encontrará en un dilema, sopesando sus intereses nacionales frente a las obligaciones de su alianza? La situación es más tensa que nunca, y habrá que esperar para ver cómo los próximos acontecimientos configuran el futuro de la política europea. Si este contenido le parece útil y quiere seguir las últimas actualizaciones sobre la situación militar y política, no olvide darle a me gusta, compartir este video y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna información.